Continuamos con nuestro estudio de la historia de un pueblo. En esta ocasión vamos a mirar la época de los jueces, la época de la monarquía y en el momento que se divide el reino en Casa del Norte y Casa del Sur. Entonces voy a compartirle esta presentación que tengo en PowerPoint para que tengamos una mejor forma de estudiar. Entonces, iniciamos con la segunda parte. Aquí vamos a mirar la época de los jueces. Eh, Fueses aproximadamente entre 1400 y 1050 antes de Machía o de Cristo. ¿Qué característica tuvo esta época eh, Israel? Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Eso aparece en Jueces 21-25. Alrededor de 350 a 400 años fue la época de los jueces. Aquí aparece la relación de ellos. Aproximadamente son 14. Pueden haber otros, ¿cierto? Pero es lo que aparece ahí como referencia en la Biblia. Ahí aparece cada uno con su respectivo pasaje bíblico para que igualmente pues, se pueda verificar. Es importante que en medio de todo este estudio que estamos mirando la historia de un pueblo, es que no me crean porque yo lo diga, verifíquenlo en la escritura, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Mirar la cultura, la historia, mirar la raíz de cada palabra, en el caso del hebreo, el caso del griego, tener en cuenta los hebraísmos, es decir, la forma de pensar del hebreo o de la forma de, mm, de forma de decir las palabras, ¿cierto? O también de los modismos. Es importante tener en cuenta eso. No me crean todo lo que yo les diga, verifíquelo usted mismo y si hay algo que me quiera corregir o que sea conforme a la escritura y conforme a todo lo que estoy compartiendo. Inicia la época de la monarquía. Para eso yo quiero que miremos Primera de Samuel, capítulo 8 del versículo 1 al 7, cuando el pueblo mismo le pide al Señor un rey. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que viendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Aquí es muy claro que el pueblo es el que pide el rey. Se cansan de que sea a través de los jueces, que a través directamente de los profetas. Entonces, cuando el Señor le dice a Samuel que no lo tome personal, que no es con él, sino que es directamente con él mismo. Pero que igualmente era un proceso, era un momento que Dios estaba permitiendo que el pueblo lo viviera. Entonces, aquí iniciamos la época de la monarquía. La época de la monarquía inicia con Saúl. ¿Dónde podemos mirar esto? Pues igualmente aparece en Primera de Reyes, pero yo quiero que revisemos Hechos 13:21. Hechos 13:21 muy claramente dice, habla de Saúl, que fue el rey que ellos escogieron, y estuvo durante 40 años y es de la tribu de Benjamín, de la tribu de Benjamín. El segundo, o el que sigue después de Saúl, es el rey David. En segunda de Samuel 5:4 al 5 habla que es de la tribu de Judá, habla que reinó 40 años también sobre Israel, aproximadamente entre el 1010, ¿cierto? Hasta el 1010.
y restándole 40 años hasta el 970 aproximadamente. Después viene su hijo Salomón, que igualmente es de la tribu de Judá, en el 970 antes de Machía o antes de Cristo. ¿Dónde aparece eso? En Primera Reyes 11:42, también de la tribu de Judá. ¿Qué pasa cuando ya Salomón está de rey? Resulta que Salomón incumplió las instrucciones de un rey. Me parece interesantísimo este punto. Dios no está improvisando. Aproximadamente lo que es la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia, o lo que llaman Pentateuco, fue escrito entre 1400 y 1500 antes de Machía. Y este momento, cuando Salomón, ¿cierto?, comete unos errores que van en contra de la instrucción de que Dios dio para cuando el pueblo tuviera rey. Es decir, en este momento, en el 930 y en esta época de David y de Saúl, tenían ellos conocimiento de las instrucciones para un rey. Tenían clarístico. Y entre ellas era ellos que ya escribieran la palabra. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, Dios no está improvisando. Dios siempre se anticipa. Él sabe cómo es nuestro corazón y Él no está improvisando en ningún momento con nosotros. Entonces yo quiero que miremos en Deuteronomios, capítulo 17 desde el versículo 14 al 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí en mi Biblia, en la Reina Valera 1960, hay un título, dice Instrucciones acerca de un rey. Dice ahí la palabra de Dios, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las, perdón, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrán por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, presten atención a esto, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta instrucción, de esta ley, de esta Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta instrucción, de esta Torá, y estos estatutos para ponerlos por obra. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, ¿qué estamos encontrando acá? Hay unas instrucciones muy claras de parte del Señor. Estas las conocía Saúl, David y Salomón, pero Salomón las incumplió. Y vamos a leerlo en la escritura, porque todo se muestra con la escritura. Escritura explica escritura, no son interpretaciones, no es pareceres míos, sino que la palabra misma nos muestra. Entonces, vamos a mirar que Salomón incumplió estas instrucciones. Entonces vamos a Primera Reyes, capítulo 10, versículo 28. Si tú quieres leer un poco más de contexto de lo que está viviendo Salomón, léelo desde comienzos del capítulo 10. Bien interesante. Cuando lo visita la reina de Saba, que ella solo le dio a Salomón 3.960 kilos de oro, dice en el versículo 10. Mire una cosa tan impresionante como es, de la riqueza de él.
del oro, de todo lo que manejaba Salomón. Y fue por la sabiduría que Dios le había dado a él. ¿Pero qué pasó? Vamos a mirar. Versículo 28 de Primera Reyes, capítulo 10. Vamos a leerlo de recorrido hasta el capítulo 11, versículo 11. Aquí está la situación por qué el Señor toma acción sobre Salomón y ahí empieza un proceso nuevo en este pueblo. Dice el versículo 28, y traían de Egipto caballos, lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto. El carro por 600 piezas de plata, el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Es decir, incumplió lo de los caballos, de volver a Egipto, lo incumplió. Versículo 1 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho, a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidinios, pues, ¿no? Y Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre, como David, su padre. Hasta ahí vamos a dejar inicialmente. ¿Qué estamos encontrando? Que Salomón incumplió las instrucciones del Señor. Y ahí viene, ¿cierto? Las consecuencias. Consecuencias. Se divide el reino. Aparece una situación que tenemos que tener muy presente en la historia de este pueblo. Aquí pasa algo interesantísimo y tenemos que tener muy presente lo que pasó en Génesis cuando Jacob bendice a los hijos de José que tuvo en Israel, en Egipto, perdón, con Manasés y con Efraín. Y ahí viene la historia. El reino se iba a dividir, porque era la forma de proclamar, de extender la palabra a toda la humanidad. Entonces, aquí vemos que aproximadamente en el 930 antes de Machía viene el cuarto rey, que es Roboán, pero Roboán va a estar muy poquito tiempo como rey de Israel, de las 12 tribus. Vamos a leerlo en Primera Reyes 11:43, al final del capítulo, dice, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboán, su hijo. Entonces, viene el proceso donde lleva las consecuencias de los errores de Salomón y se divide el reino. Se divide el reino. Entonces aquí comenzamos a mirar en la escritura. Inicialmente hay una profecía que le dice el Señor directamente a Salomón. Mire lo que dice el capítulo 11 de Primera Reyes, versículo 11 al 13. El Señor mismo le dijo a Salomón. Y dijo el Señor a Salomón, dice el versículo 11, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a su siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, es decir, de Roboán. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahorita vamos a mirar cuál es esa tribu que le acompaña a Judá, ¿cierto?
Y también lo hace a través del profeta Ahías Silonita. Ahí mismo en el capítulo 11, versículo 29 al 32. Vea lo que dice la palabra de Dios. Aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. 12 pedazos, es decir, las 12 tribus. Interesante, ¿cierto? Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Hasta ahí ya se lo había dicho directamente a Salomón, se lo dice, se lo dice al profeta ahí a Silonita, le está profetizando y se lo está diciendo a quien va a recibir las 10 tribus del norte, ¿cierto? Que es Jeroboam, que era siervo de Salomón. Que igualmente cuando Salomón se entera que ese va a ser el que va a tomar parte del reino, ¿cierto? Del reino de Israel, él mismo se encarga de perseguirlo y él tiene que irse para Egipto. Eso lo aparece. Eso ahí está ahí mismo en capítulo 11, perdón, de Primera de Reyes. Pero ya es cuestión de que tú lo mides, que tú lo revises y que tú lo verifiques. Es muy importante que lo hagas. ¿Qué pasa? Aproximadamente en el 930, antes de Machía, se divide el reino en casa de Israel y en la casa de Judá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vamos a mirar. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 5. Mira que viene algo bien interesante acá, muy interesante. Roboán fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Aquí lo está diciendo, muy claro, lo que le estaba diciendo ahora. Y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre, es decir, David, tu padre agravó nuestro yugo, ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. El pueblo se fue. ¿Qué estamos viendo acá? Como David le había apartado las instrucciones de Dios, las riquezas, los placeres, y llegó donde llegó, a tener 700 reinas y 300 concubinas. ¿Usted sabe lo que eso significaba? ¿Cuánto costaba sostenerlo? Esas excentricidades de David tan impresionantes. La cantidad de caballos, de jinetes, de oro, de plata, ostenticidades para el sostenimiento de él mismo. Una cosa es que Dios dé recursos para bendecir al pueblo y otra cosa es para enriquecerse uno. Eso es un pensamiento muy claro bíblico. Tú y yo estamos bien cuando nuestro entorno está bien. Si Dios nos da recursos, no es para llenarlos y atesorarlos, sino para compartirlos, supliendo las necesidades de cada uno, lógico. El tema es ese. El tema es que desde el pensamiento bíblico no es para uno, sino para suplir con que tenga vestido, techo y alimento, con eso esté contento, dice la escritura. Y si tú tienes bastantes recursos, comparte con los que necesitan. ¿Y aquí qué hizo Salomón? No, se apartó. Las mujeres lo desviaron, porque eran mujeres que no conocían del Señor. Y resultó adorando sus otros dioses. Y se desvió y hubo unas consecuencias. Entonces vienen ahorita Jeroboam, que ya le había profetizado al Señor, que él era el que iba a recibir las 10 tribus, y va con el pueblo y le dice, bueno, ok,
si ustedes nos baja tantos impuestos y tanta exigencia, le vamos a servir. Y le digo, listo, vengan en 3 días y hablamos. Y listo, toda fecha se cumple. Entonces, a los 3 días, que esos son los 3 días que en últimas solamente reinó Roboán, perdón, sobre Israel, sobre las 12 tribus. 3 días, ¿cierto? No dice específicamente en la Biblia, o si usted lo consigue, qué bueno que me lo haga saber. Pero vamos al versículo 10 de ahí, Primera de Reyes, capítulo 12. Vea lo que pasa. Entonces los jóvenes que habían creído, perdón, que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo, que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grande que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo. Mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué está pasando? Resulta de que Roboán juntó con sus amigos, les pidió un consejo y los amigos le dicen, no, señor, no le va a disminuir, le va a triplicar, le va a triplicar. Y dice que ya no lo va a azotar con azotes, sino con escorpiones. Y al versículo 12 de Primera Reyes 12, dice, al tercer día vino Jeroboam, muy puntual, con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volvé a mí al tercer día. Esa es la instrucción que él había recibido, la estaba cumpliendo. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Aclaro, él había pedido un consejo de los ancianos y los ancianos dijeron, no, sí, disminúyele la carga, bájelo, trátelo más suave, pero él no escuchó, sino que escuchó a sus amigos. Hago esa aclaración, se me pasó, se me pasó. Pero ahí mismo lo dice en la escritura. Él fue y escuchó a los ancianos y los ancianos le dieron un consejo que sí, bájele a los impuestos, bájele al trato a la gente, pero los amigos con que él se crió, los trató con mano más dura y él escuchó mejor a los amigos. Usted mire lo que pasa en el versículo 14 de Primera de Reyes, capítulo 12. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor. Ojo, todo está bajo la soberanía de Dios, Dios lo permite y todo en propósito. Siempre las cosas de Dios son para bien, no para mal. Y dice, y no oyó el rey al pueblo porque era el designio del Señor para confirmar la palabra que el Señor había dado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat, lo que había profetizado en el capítulo 11 de Primera Reyes. Aquí se estaba cumpliendo. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboán envió a Dorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro vivir a Jerusalén. Y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Se dividió el reino. Se dividió el reino. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Esa fue la tribu que le dejó, la tribu de Benjamín.
180.000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboán, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo, o sea, ya se están preparando, en este caso, Roboán, para recuperar esas tribus que estaban con Jeroboán, pero el Señor le habla a través del profeta y él escucha, y él escucha. ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Dice, el Señor le dice, habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. ¿Qué estamos viendo hasta acá de esta historia de un pueblo que aquí, resultado del pecado, de apartarse de Salomón de la instrucción, se separa el pueblo? Dios lo permite, Dios lo muestra a través de los profetas, Dios lo está improvisando, Dios tiene todo, está bajo su soberanía, bajo su poder, y Él permite las cosas para que a través de ellas crezcamos y que esos planes y propósitos que tiene para nuestras vidas se cumplan. Hasta aquí dejamos esta segunda parte de la historia de un pueblo. Que Dios te bendiga.